¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, de forma similar a la diabetes, es un trastorno que altera la forma en la que el cuerpo utiliza el azúcar. La insulina es una hormona cuya función es permitir que la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, entre en las células del cuerpo, donde representa una forma de energía. El feto y la placenta producen hormonas que hacen que la madre necesite más insulina, es decir, ocasionan una resistencia a su propia insulina. La mayoría de las mujeres embarazadas producen más insulina para compensar y mantener su nivel de azúcar en la sangre normal. Algunas mujeres embarazadas no pueden producir suficiente insulina y por lo tanto se elevan sus niveles de azúcar en la sangre, una condición conocida como diabetes gestacional. ¿Por qué es malo? Es importante reconocer y tratar la diabetes gestacional para reducir al mínimo el riesgo de complicaciones para la mamá y el bebé. Además, es importante que las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional se hagan una prueba de la diabetes después del embarazo, debido a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los años posteriores al parto. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la diabetes gestacional? El tener un bebé grande, de un peso mayor a 4 kilogramos, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones a la mamá o al bebé durante el parto, y aumentar a su vez las posibilidades de requerir una cesárea. Muerte fetal. Es una complicación poco frecuente en las mujeres con diabetes gestacional, debido a un buen control de la glucemia y a una cuidadosa monitorización de las mamás y del bebé durante el parto. Hipoglucemia neonatal, es decir, niveles de glucosa bajos al nacer. Hiperclampsia, que ocurre cuando se presenta hipertensión arterial y proteínas en la orina después de la semana 20 de gestación. ¿Cuándo se debe realizar la prueba? La prueba se recomienda en la semana 24 a 28 de embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tener un antecedente de diabetes gestacional en un embarazo previo, obesidad, es decir, un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, tener niveles de glucosa en la orina elevados, así como antecedentes de familiares de diabetes, especialmente en familiares de primer grado. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? La mujer mexicana se considera de riesgo moderado a alto para desarrollo de diabetes gestacional, por lo cual lo ideal es realizar un tamiz de glucosa después de la semana 14 de gestación según las guías mexicanas. El diagnóstico se puede hacer con cualquiera de las dos estrategias siguientes. La prueba de un paso, que se realiza con 75 gramos de glucosa, o la prueba de 2 pasos, en la que la primera prueba, que consta de 50 gramos de glucosa y que no es necesario estar en ayunas, es seguida de una prueba de 100 gramos en caso de que la primera prueba resulte positiva. Prueba de 2 pasos. La prueba de tamiz de 2 pasos se debe realizar con una carga de 50 gramos de glucosa, sin necesidad de ayunar. Se medirá la glucosa a la hora y será positiva con un resultado mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro, requiriendo una curva de tolerancia a la glucosa. De acuerdo con las guías mexicanas, si el resultado es mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro, será diagnóstico de diabetes gestacional, por lo que ya no es necesario realizar una curva. El segundo paso se realiza con una carga de 100 gramos de glucosa. Se hace el diagnóstico en ayunas si 2 de los 4 valores siguientes se encuentran alterados. Se hacen 4 mediciones: en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Se hace el diagnóstico si en ayuno es mayor o igual a 105 miligramos sobre decilitro, si a la hora es mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitro, si a las 2 horas es igual o mayor a 165 miligramos sobre decilitro, o si a las 3 horas es igual o mayor a 140 miligramos sobre decilitro. La curva de tolerancia a la glucosa durante el embarazo está indicada entre la semana 24 a 28 de gestación, en grupos de alto riesgo, o en toda mujer en que la prueba de tamiz presenta valores entre 130 y 179 miligramos sobre decilitro. En la prueba de un paso, se obtiene una muestra sanguínea para medir la glucosa en ayuno y se hacen 3 determinaciones posteriores a la ingesta de 75 gramos. Es en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Preparación: es necesario ayuno de 8 horas y no es necesario restricciones previas en la dieta. En la prueba de 75 gramos se realiza el diagnóstico
Si cualquiera de estos valores se encuentra elevados, es decir, en ayuno, que sea mayor o igual a 95 miligramos sobre decilitro, que a la hora después de los 75 gramos sea mayor o igual a 180 y a las 2 horas sea mayor o igual a 155 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se trata la diabetes gestacional? Puede tratarse con dieta, medicamentos o insulina. En el caso de la dieta, se recomienda comer 3 comidas de pequeña cantidad y de 3 a 4 snacks saludables. Evitar postres o dulces o bebidas azucaradas. Comer carbohidratos con moderación y utilizar grasas saludables. El tratamiento farmacológico consiste en la metformina, que está comprobado que no presenta riesgo alguno para el bebé. Y por último, la insulina. Tanto la insulina como la metformina se inician en caso de que no se puedan alcanzar los niveles deseados con dieta y ejercicio. Es decir, si la glucosa en ayunas es mayor a 95 miligramos sobre decilitro, si a la hora después de comer es mayor a 140 o si a las 2 horas después de comer es mayor a 120 miligramos sobre decilitro. Como parte del tratamiento, se le pide a los pacientes que se automonitoren. Se les pide que midan su concentración de glucosa en la sangre por lo menos 4 veces al día, en ayunas y 1 o 2 horas después del primer bocado de cada comida. También se recomienda ejercicio. El ejercicio que aumenta la masa muscular parece mejorar el control glucémico, especialmente al aumentar la sensibilidad a la insulina. Como resultado, ambas concentraciones de glucosa, tanto en ayunas y después de comer, se pueden reducir. También como alternativa se recomiendan caminatas de 30 minutos después de la comida. Nacimiento y cuidados después del parto. Si los niveles de azúcar en la sangre son normales durante el embarazo y no existen otras complicaciones, el tiempo ideal para que nazca el bebé es a las 39 y 40 semanas de embarazo. En la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional y un bebé de tamaño normal, no hay ventajas de la cesárea en comparación con el parto vaginal, aunque se puede llegar a necesitar cesárea en cualquier embarazo, sobre todo cuando se trata del primer bebé. Después del parto, los niveles de azúcar vuelven a la normalidad y no se requiere más tratamiento con insulina. Sin embargo, es importante comprobar el nivel de azúcar en la sangre después del parto, ya que tener diabetes gestacional aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Si los niveles de azúcar en la sangre son normales después del parto, debe hacerse la prueba para diabetes tipo 2 6 semanas después del parto.